Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Entre Tasas y Negocios. Hoy nos acompaña Ayrton Britos, que nos va a estar contando un poquito de su negocio. Vamos a estar hablando de la historia, cómo arrancó, cuáles son los desafíos de tener, en este caso, un gimnasio. Pero bueno, antes de meternos en la charla, si te parece, Ayrton, presentate quién sos, qué haces, bueno, y por qué estás acá hoy. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ayrton Britos, tengo 31 años, soy profesor de educación física y dueño de un gimnasio que está ubicado en la calle Alvear, a 400, allá por el Lique. Así que nada, me dedico a entrenar personas, soy entrenador y nada, intentando mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, bueno, en principio agradecerte, Ayrton, por prestarte a esto. Nada, es un día a la mañana que salís un poquito del día a día de tu negocio, así que bueno, todo el equipo de la consultora está agradecido por tenerte acá presente y por prestarte a esta charla. Gracias. También yo agradecido por pensar en mí y por formarme parte de esto, así que nada, agradecido. Bien, vamos directo. Vamos. Un poco para entender de qué se trata la industria del entrenamiento, lo que estuvimos averiguando y lo que sabemos. Lo que es entrenamiento es una forma de educación física, de actividad física, planificada, estructurada y repetitiva, que tiene un objetivo específico. Por ejemplo, tener volumen, adelgazar, etcétera, etcétera. Tienen puntos específicos, perdón. Ahora nos vas a contar un poquito más sobre eso. Si vamos a nivel Argentina, actualmente, según datos nacionales del municipio, etcétera, podemos decir que dentro de toda la población, el 8% de toda la población argentina asiste a gimnasios, ¿sí? ¿Qué significa este dato? Que dentro de los 45 millones aproximadamente de argentinos que hay, 3.600.000 asisten a gimnasios. Como para informar también al público que nos escucha, hay alrededor de 8.600 gimnasios activos en toda Argentina. Eso da un promedio de 400 usuarios por gimnasio, ¿sí? Lógicamente acá estamos agarrando gimnasios del norte, del sur y del centro de Argentina, por lo cual es un promedio que no siempre un gimnasio está cerca de ese promedio, pero son los números que maneja la Argentina. Si lo comparamos con los países limítrofes de Latinoamérica, Argentina tiene una buena penetración según datos oficiales, después vos nos darás tu parecer. Sí. Tiene una buena penetración en lo que tiene que ver con entrenamiento, pero si lo comparamos con países más desarrollados, como por ejemplo continentes, en este caso Europa, estamos hablando de entre un 8 y un 10% de la población que asiste a gimnasios, y en Estados Unidos estamos hablando de un 20%, por lo cual podemos decir que Argentina está en una buena posición si comparamos con los países de la región. Sin embargo, podemos observar que hay un gap de crecimiento según países, comparándolo con países desarrollados. También investigando un poquito de por qué eligen un gimnasio las personas, aparecen algunas variables que tienen que ver como la primera opción que por la cual eligen o elegimos un gimnasio tiene que ver con la ubicación. Le sigue la parte de maquinaria, ¿sí? ¿Qué tipo de maquinaria o equipamiento? Eso va mutando, ahora nos va a estar contando. También el horario aparece como una tercera opción, y le siguen lo que tiene que ver con precios, promociones y variedad de oferta dentro del gimnasio. Por lo cual lo que podemos decir acá es que a la hora de captar un nuevo usuario, lo que se tiene en cuenta quizás tiene que ver más con la parte tangible. Hay una decisión racional porque averiguan esto de cuál es la ubicación, cuáles las herramientas que utiliza ese gimnasio y cuáles son los horarios, pero a la hora de captar, de mantener ese usuario, hablando mal y pronto, cautivo dentro del permanente gimnasio,
tiene que ver con la experiencia, tiene Bien. que ver con la percepción de valor Bien. y la experiencia que un gimnasio genera. Si lo trasladamos a lo que es Tandil, hay una comparativa a nivel nacional, existen 118 gimnasios habilitados, ¿sí? Después hay un montón. Seguramente haya alguno Exacto, más. pero habilitados hay 118. Y si agarramos ese 8% que hablábamos de que es la penetración del mercado de Argentina, estamos hablando de que el mercado de Tandil es de 12.000 usuarios, ¿sí? Si lo dividimos sobre la cantidad de gimnasios que hay, estamos hablando de 100 usuarios o 100 clientes por gimnasio. ¿Sí? Lo cual ahí nos dice que Tandil está muy por debajo del promedio, que hablamos de 400 contra 100, y la razón es porque hay mucha cantidad de oferta. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir acá que el mercado, el sector de entrenamiento es un sector bastante atomizado, es decir, que está dividido en muchas partecitas, ¿sí? También investigando, el 80% de esta cantidad de gimnasios tienen una sede, solamente una sede, ¿sí? Solo el 20% tiene más de 2 sedes. Y eso entendí. eso no, a nivel nacional. A nivel nacional. Después, lógicamente, hay extremos donde hay cadenas grandes. Por supuesto. Pero en el promedio el 80% tiene solamente una sede, ¿sí? Y en cuanto al equipo de trabajo, más del 45% de los gimnasios que te estoy mencionando tienen entre 2 y 5 empleados. ¿Sí? Por lo cual, ¿qué significa esto de la industria? Que eso, como decíamos, es una industria bastante atomizada, donde la estructura es pequeña y hay una alta dependencia del volumen de los usuarios. ¿Sí? Ahí se traduce de esa forma. Dicho esto, vamos a seguir tirando algunos que otros datos. Genial. Pero bueno, antes de seguir con estos datos, contanos un poquito cómo arrancaste vos, cómo hoy estás en una un nuevo lugar, Sí. ubicación, pero bueno, bien sabemos los que somos de Tandil que anteriormente tenías 2 lugares, pero bueno, ¿cómo iniciaste? ¿Hace cuánto iniciaste? Bueno, yo inicié, primero que una vez que me recibí, que me empecé a dedicarme a estudiar un poco más, o a meterme mucho más de lleno. Si bien la carrera nos da un montón de herramientas, por ahí es un poco acotada, más que nada para la parte de entrenamiento, principalmente porque la carrera está orientada hacia otro sector de la profesión. Entonces, si uno no empieza a involucrarse y a estudiar y analizar diferentes situaciones, queda corto, no lo va a alcanzar para entrenar personas. Entonces, ni bien me recibí en 2017, empecé a estudiar y a profundizar más el tema, y arranqué trabajando lo que la mayoría de los profes arrancamos, haciendo un entrenamiento funcional, que en ese momento por ahí estaba un poco más de moda que hoy en día. ¿Hace cuánto estamos hablando? Y eso fue 2017, 2018, así que más o menos casi 8 años, Bien. 9 años. Seguramente el mercado, hubo cambios. Sí, totalmente. El mercado era mucho más chico, los gimnasios eran mucho más chicos y también la dinámica de la que hoy por ahí se utiliza, la forma de entrenamiento era otra. Okay. Era más de entrenamiento funcional, más generalizado. Después por medio de otros colegas y amigos o compañeros de trabajo me fui inclinando más para la parte del tipo de entrenamiento que hago hoy en día, que es entrenamiento de fuerza. Bien. Continuando con el estudio y demás, estuve 1 o 2 años con gente, allegados, amigos, familiares o alumnos de mucha confianza, en donde hacía pequeños trabajos de entrenamiento personalizado. Okay. Donde por ahí me generaba mayor interés, los objetivos eran mucho más claros y también mayor interés por parte del alumno. Entonces empecé a darme cuenta que por ahí me gustaba más eso. Con eso estuve 1 o 2 años, o 3 tal vez, y después caímos en pandemia. La realidad que la pandemia, si bien fue un acontecimiento, como ya todos sabemos, bastante chocante para mucha gente o para todo el mundo, en el ámbito de entrenamiento, no quiero que suene mal, pero en el ámbito de entrenamiento fue como una catapulta, porque la realidad es que la gente post pandemia se dio cuenta que tenía que moverse, tenía que entrenar, y que el movimiento le daba mejor calidad de vida. Entonces, a partir de la pandemia,
que como todos, uno intentando buscarle la vuelta para poder vivir básicamente, empecé con los videos, empecé a darle mucho más bola al Instagram, con trabajo por computadora, todo desde casa, y fui como creando de a poquito, sumando alumnos, creando una mini, como yo lo digo, comunidad, ¿viste? De a poquito alumnos, sumando, y siempre abocado al trabajo personalizado, cada planificación en base a cada necesidad o posibilidad de cada alumno. Bueno, después creo que en el año 2021 se empezaron a abrir, o 2020 a fin de 2020 o 2021, no me acuerdo, se empezaron a abrir los gimnasios de a poquito, viste que acá en Tandil estaba la época del semáforo verde, rojo, amarillo, bueno, empecé un poquito ya con otra dinámica de entrenamiento, ya no en funcional, sino más en entrenamiento personalizado, y nada, a medida que se iba abriendo la posibilidad de trabajar más por cuestiones de pandemia, fui sumando gente, y de repente, bueno, ya en pleno 2021, ya con un gimnasio que tiene un club una abuela acá en Tandil, que me prestó estaba ahí trabajando, empecé a sumar gente y cada vez más, de manera paralela a las redes, también con el trabajo online de personas no de Tandil, sino de otro lado, de otras ciudades, inclusive de otros países, que habíamos empezado en pandemia plena. Empecé, gracias a Dios, a crecer, más gente. Después tuve la posibilidad de ponerme en mi propio gimnasio. Esto fue en el 2022. Puse mi primer gimnasio, ya totalmente autónomo. Y sí, continuó el crecimiento, seguimos creciendo. Y al otro año, en el 2023, puse la segunda sede, que casualmente estaba acá enfrente. Así que nada, 2023 ya tenía 2 gimnasios, porque en el primero me había quedado sin lugar, sin cupo, digamos. Bien. Formé un equipo de trabajo, el cual trabajamos exactamente de la misma manera en los 2 lugares, mismos horarios, misma dinámica, misma cantidad de gente, mismo todo. Y a los poquitos meses me volví a quedar sin espacio en la nueva sede. Así que ahí medio como que me picó el bichito de qué hacer, qué no hacer, ¿viste? Soy medio que poco satisfactorio, o sea, necesito todo el tiempo estar creciendo o mejorando, o por lo menos generando desafíos. Y al año siguiente se me dio la propuesta de pasar los 2 lugares a un solo lugar, pero más grande. Claro. O sea, el lugar en donde estoy ahora actualmente es más grande que los otros 2 que tenía. Y eso era como un desafío. Primero, la diferencia en decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me unifico todo en un solo lugar y va a ser mejor, va a ser peor? Voy a perder gente de un lado, voy a perder gente del otro, pero también es más grande, voy a tener más posibilidades, está a nivel, o por lo menos opinión propia, mejor posicionado a nivel ubicación. Bien. Y sí, la realidad que sí, fue positivo el cambio, no solamente que hay más gente, sino que el lugar está al pie del dique, que por ahí lo que somos de Tandil conocemos que es un lugar muy deportivo. Así que contento por ese cambio que se hizo en el 2024. Y ahora me quedé ahí. Ahí estoy tranquilo, sí. Fortaleciendo la ubicación. Bueno, ahí nos contó claramente un poco, resumidamente. Sí, muy resumidamente. En todos estos 8 años lo que sucedió. Hay ahí algunos indicios importantes de él como emprendedor, que lo fue deslizando de a poquito, pero que tienen un nombre, tienen un concepto. Esto de que claramente Ayrton no se tiró una pileta vacía, sino se tiró una pileta con formación, esto de se recibió y uno se sigue formando, sí. Y eso lo ayuda a tomar mejores decisiones, ¿sí? Ayrton no solo se queda con esto, lo que es el core del negocio, de esto, ayudar a las personas a que estén mejor físicamente, su salud mejor y demás, sino también que de a poquito uno va adquiriendo otras habilidades. Correcto. Como por ejemplo esto que decías, generar una comunidad, decías de crear videos, uno se va metiendo en otras variables porque es importante para la sustentabilidad, sí, del negocio. Importantes y necesarias. La realidad es que yo inicialmente solamente me abocaba a la parte profesional de entrenamiento, y después, a medida que uno va creciendo a nivel personal y también profesional, se va dando cuenta que no puede quedarse alejado de lo que es la parte empresarial, o que es la parte tecnológica, o lo que es la parte que excede tal vez al entrenamiento propiamente dicho. Sí. Entonces también, bueno, fui
inclinando un poco para ese lado, para terminar de ser más completo en definitiva. No solamente ser un entrenador de personas, sino ser el responsable no lo quiero llamar una empresa porque no es una empresa, pero sí de algo que no es un gimnasio chiquito que tiene un par de alumnos y nada más, sino que hay gente a cargo, hay empresas de limpieza, hay empresas no sé, de servicio para el alumno, como puede ser una heladera con bebidas energéticas. Hay un montón de cosas detrás que no solamente es entrenar y nada más. Entonces, si uno se queda solamente con esa parte, por ahí se le puede perder o escapar el foco en el otro. Claro, correcto. Entonces entendí, bueno, las redes ni hablar. Si bien no soy muy fanático de las redes, considero que hoy son una herramienta fundamental. Así que nada, entendí que no me puedo quedar relajado con ningún aspecto, más allá del entrenamiento, que es lo que a mí me apasiona y lo que más me gusta. Tengo que atacar todo porque si no, como vos decías hace un ratito, la oferta en Tandil es muy grande. Hay muchos gimnasios también, entonces si uno se queda, en definitiva es mi trabajo y la realidad es estar todo el tiempo desafiándome para poder mejorar y seguir creciendo. Sí, tal cual. Ahí también mencionabas que dependiendo del contexto, en este caso hablabas de la pandemia, bueno, vas pivoteando, eso es muy importante de un emprendedor, ir pivoteando, no centrarse con la idea inicial, Totalmente. sino entender que la idea inicial está bueno para arrancar, pero después hay que entender que uno tiene que ser flexible e ir pivoteando según cómo viene el mercado. Sí. Y para eso también es importante esto que siempre decimos nosotros desde la consultora, ponerte a pensar. Digamos, todas estas decisiones que tomaste, que en estos 8 años fueron muchas, ¿sí? Esto no es poca cosa, o seguramente habrá sido muy difícil tomar la decisión de esto de, tengo dos sucursales, las unifico, priorizando la ubicación. Algo también que solemos decir de parte de la consultora, la experiencia e intuición es muy importante. Acá un poco lo estás transmitiendo porque obviamente el día a día te está diciendo, mis metros cuadrados que hoy tengo me están siendo mi limitante. A ver qué decisión puedo tomar porque hay un nivel de actividad más alto del recurso que hoy tengo, ¿sí? Correcto. ¿Tomo esa decisión? ¿No tomo esa decisión? Está bueno ponerte a pensar y frenar un poquito y analizar. Y también esto de decir, bueno, a ver qué pasó con la decisión. Bueno, después de unos cuantos meses ya abierto allá. Y allá abrí en junio del 2024, ya vamos 1 año y medio. 1 año y medio, bueno. Estás mencionando de que un poco estás dando con el clavo, siempre el desafío es constante. Sí, correcto. Pero también esto de la intuición y experiencia que tomaste, ubicación, porque seguramente se debe entre colegas, y ustedes desde la facultad y demás deben saber que la ubicación es importante. Bueno, según encuesta y demás, la ubicación es lo más importante. Dentro de todos los encuestados, después pasamos el dato de esto, es el 45% de la toma de decisión tiene que ver con la ubicación. Entonces, la decisión de tu experiencia, intuición y seguramente de lo que dice alrededor coincide un poco con esto, de la importancia que tiene la ubicación. Sí, es importante la ubicación, principalmente también, en Tandil, que por ahí todavía no estamos acostumbrados a las largas distancias o a estar 20 minutos yendo de un lado para el otro en auto, que cada día se va acercando más a eso. No tenía la realidad, el conocimiento de estos datos. De todas maneras, también no quiero contradecirte, o por lo menos a los datos que uno averiguó, pero también es muy importante lo que uno genera y la huella que uno deja en cada alumno, porque por ejemplo en el primer cambio que yo tuve de ubicación, que me fui no de una punta a la otra, pero sí por lo menos 20-30 cuadras de distancia, que acá es bastante, acá en Tandil es bastante, un 95% de la gente siguió. Claro. Entonces, a veces por ahí, si bien la ubicación seguramente sea el principal punto a tener en cuenta para decidir, pero también creo que es muy, muy, muy importante la fidelidad con los alumnos del entrenador y la fidelidad del entrenador para con los alumnos. Perfecto. Yo también me aboqué mucho a eso, a ser muy fieles a los alumnos, por supuesto dándole un servicio y estando a la altura de lo que ellos pedían, porque llegado el momento, como me pasó y como puede pasar en cualquier profesional que tenga que moverse o tenga que correrse, bueno, que intente superar esa estadística que hay ahí y que genere más importancia
prioridad de la elección por el profesional por sobre la ubicación. Perfecto. Ahí... Por supuesto que, nada, hay, en algunos casos no se va a poder reemplazarlo el tema de la ubicación por cuestiones de movimiento, de movilidad, lo que sea, pero creo que como profesional tenemos que apuntar a eso, a ser fieles a los clientes o alumnos, como quieras llamarlo, y que uno nos elija no solo por lo que damos, sino por donde estamos. Perfecto. Entonces ahí estamos hablando de eso, de a la hora de tomar una decisión, quizás se ven variables más racionales, y a la hora de esto de permanecer en un lugar, tiene que ver un poquito con variables más intangibles que tiene que ver con la experiencia. Es decir, totalmente. Cómo se siente cada usuario, cada cliente dentro de, en este caso, de tu gimnasio. Sí, al margen, perdón, que te corte, al margen, las 2 o 3 veces que tuve la oportunidad de cambiarme de ubicación, el tema de la ubicación justamente de la dirección del lugar fue uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Después tal vez desde la teoría, capaz que de la práctica la gente te sigue, o gracias a Dios me siguió en su mayoría, pero sí, claramente al momento de elegir la ubicación es uno de los más importantes. Che, acá la gente me va a seguir, no me va a seguir, no es algo que se deja a un costado. Es muy importante y muy relevante. Ahí cuando arrancaste dijiste, bueno, te independizás y abrís tu primer gimnasio. Sí. ¿Qué sensaciones en ese momento, si te acordás? ¿Y qué pasó por tu cabeza para tomar esa decisión? Fue una decisión difícil, muy difícil. Primero porque yo en el lugar donde estaba, los dueños eran amigos, en primer lugar. Y segundo porque tuve que tomar una determinación, bueno, pasaron algunas cuestiones ahí en el medio y lo tuve que tomar muy rápido. Si te digo más, creo que era mediados de febrero, empecé a buscar un lugar y en marzo abrí el gimnasio. O sea, en 15 días pasó todo eso. Es más, me acuerdo del 17 de febrero, que fue mi cumpleaños, estaba firmando el contrato del lugar y lo abrí en marzo, o sea, 13 días después. Pasó todo tan rápido y tan poco tiempo que ni siquiera tuve tiempo a pararme y decir, bueno, qué sensación estoy pasando. Claramente que no fue fácil, ya te digo, por dejar el lugar de donde estaba, que la realidad que fue algo muy importante para mí, me abrieron las puertas, me brindaron un espacio espectacular, pero bueno, también al mismo tiempo se mezclaba con la independencia de poder decir, bueno, no sé, quiero pintar esa pared de rosa, pinto la pared de rosa y no tengo que darle explicaciones a nadie. Entonces eso fue lo que más me relajó y más tranquilidad me dio. Y saber que yo iba a estar el 100% de mi trabajo iba a ser beneficio para mí o no, para los míos, por decirlo de alguna manera. En ese lugar donde estaba no se pagaba un alquiler, se iba a porcentaje, que inicialmente me sirvió un montonazo para poder despegar, pero llega un momento que, bueno, por ahí no es tan conveniente. Y también, esa independencia de, ya te digo, de decir, esto es mío, o si bien no el espacio físico es mío, pero si no, este gimnasio es mío, es propio, hago lo que quiera, eso me dio mucha relajación. Sí, poder de decisión frente a totalmente. Las cositas que ibas viendo, exactamente, día a día ahí. Correcto, y como te decía, hacer yo muy activo y muy hincha, no sé, hoy si me rompí ese foco, a la tarde ya estaba arreglado. Claro. O tengo que cambiar este lugar porque me parece que va a funcionar mejor, hoy a la tarde lo hacía. Entonces, esa independencia me permitió a mí poder manejar como yo quisiera, que al estar dentro de un club uno, por supuesto, tiene que respetar diferentes normas, tiene que ser un poco más paciente, porque no es que era un solo espacio en el club, era un club enorme que anda muy bien, tiene mucha gente, muchas actividades. Entonces yo por ahí decía, che, no sé, quiero cambiar este lugar, y la realidad es que por ahí el club necesitaba en ese momento tener otras atenciones a otro momento, porque era más importante, que con toda lógica, bueno, esa independencia me permitió tener esa inmediatez en la toma de decisiones. Buenísimo. Y hoy, ¿cuáles son los puntos más importantes que considerás que tiene tu negocio hoy en día? ¿Cuáles son las ventajas competitivas o las variables más importantes que hacen a tu negocio? Mira, si bien cuando vos arrancaste la charla dijiste que había muchos gimnasios, la realidad es que si bien hay 4, 5, 6, 10, ponele que sé cómo trabajan, no sé bien cómo trabaja el resto de los gimnasios. No sé, hay muchas disciplinas, ¿viste? Entonces, hay muchos gimnasios de máquina, hay muchos gimnasios de peso libre, hay mucho personalizado, mucho más grupal, hay muchos horarios libres, otros no.
Si bien, como te decía, hay 4, 5, 6 que más o menos trabajamos de la misma forma, intento no mirar mucho alrededor. Soy una persona que cree que, siempre digo lo mismo, por ahí es una frase muy trillada, pero el sol sale para todos, y yo vine a poner un gimnasio a una cuadra del otro, y la realidad es que los dos no iba bien. Entonces hay, gracias a Dios, post pandemia principalmente, hay mucha gente que quiere entrenar, y cualquier persona que creo que con ganas de trabajar le va a ir bien, creo. No quiero generalizar demasiado. Intento no mirar mucho hacia los costados, intento fijar para adelante y trabajar yo, mirar para adelante. Por supuesto que hay veces que es imposible no enterarse que va a abrir un gimnasio o que va a venir una cadena o lo que sea, pero intento no ser un competidor, sino simplemente un colega que va para el mismo lado. De hecho, vino Sport Club acá a Tandil, que es una competencia entre comillas, y yo voy a entrenar ahí. Claro. O sea, yo salgo de mi gimnasio y voy a entrenar ahí, no tengo ningún tipo de problema. La realidad es que también la forma o la dinámica en la que yo trabajo y la que hago es un poco distinta a la mayoría de los gimnasios o a las cadenas. Entonces, como que si bien son gimnasios, el grupo de gente o la gente que va a buscar eso es otro. Está interesante el punto, y tiene que ver mucho con esta mirada de pensar a los actores principales del sector como colaboradores, y sí. en esa mirada de decir, bueno, vamos a transmitirnos conocimiento, vamos a transmitirnos ideas y demás, y después cada uno lógicamente le pone su impronta. Sí, y además, y fundamental, yo siento que cuanto más riesgo, por decirlo de alguna manera, de perder alumnos o mayor cantidad de gimnasios hay, menos me puedo relajar. Claro. Entonces esa no relajación me obliga a estar constantemente viendo qué hacer para mejorar. Me parece que eso también está bueno, porque cuando uno no tiene competencia, rival o ponerle el nombre que vos quieras, uno puede entrar en una meseta de tranquilidad, y la realidad que me parece que no sería el camino, o por lo menos el camino que yo quiero elegir. Sí, yo necesito la obligación de estar todo el tiempo intentando innovar o mejorar lo que ya está, que está funcionando perfecto. Mejorarlo, siempre hay cosas para mejorar. Creo que también está bueno por ese lado. Y eso, como usuarios de gimnasio y demás, es positivo, porque el resultado final para el usuario es mejor. Entonces, y ahí es como un efecto multiplicador de que si estás dando un mejor resultado porque hay competencia y demás, y yo recibo mi percepción de valor hacia ese gimnasio es cada vez mejor, bueno, cada vez estás cuidando más a tus usuarios, tus clientes. Totalmente. Eso desde la parte por ahí, no sé, infraestructura o lo que sea. Después, bueno, está el valor agregado que uno le puede dar, que está desde cómo llevamos a cabo una clase, cómo está el lugar de si está limpio, si está sucio, si está prolijo, si hay un minado de gente, si hay muchos profes, si hay menos profes. O sea, yo intento hacerlo lo más personalizado posible, que no hay más de 16 personas por horario. Hay muchos horarios en el día, pero hay 16 personas máximo. Okay. Y hay 3 profesores en cada horario. Okay. O sea, es muy personalizado, y siempre te falta uno o dos alumnos, entonces queda un promedio de entre 4 y 5 alumnos por profesor. Por profesor. ¿Y eso ¿de dónde sale esa conclusión o esa metodología? La realidad es que no tengo ni idea. Sí. Yo entendí que cuando yo arranqué con 3 alumnos, después me fui a 4 alumnos, yo solo. Okay. ¿Desde la experiencia desde la experiencia, sí, bueno, sale de la experiencia. Yo entendí que iba bien y a la gente le interesaba y le gustaba mucho esa personalización o esa individualización mejor de entrenamiento. Y después digo, bueno, en matemática, si tengo un profesor con 4 alumnos, bueno, tendré que tener 2 profesores cada 8 o 3 cada 12. Bueno, volumen, hablábamos de volumen al principio. Muy matemático. Exacto. Muy lineal. Hablemos del equipo de trabajo. Hoy estás gestionando un equipo de trabajo. Sí. ¿Cómo es gestionar? ¿Cómo sos vos como líder del lugar? Bueno, eso es uno de los principales desafíos que tengo y seguramente tendré, principalmente porque la realidad es que nunca me capacité ni me especialicé en cómo liderar o cómo llevar un equipo de trabajo o cómo armar un equipo de trabajo. Lo hice principalmente desde la intuición. Principalmente copiando tal vez referentes o a lo sumo algunos líderes que he tenido yo en la trayectoria como
en otras etapas anteriores, copiando lo mejor de algunos, intentando no copiar lo peor de otros, pero siempre desde la intuición o desde lo que creo que puede andar bien. Intento que seamos un equipo de trabajo, intento que estemos todos en un mismo nivel, que no yo estar por encima de ellos por nada. La realidad es que siempre pienso que yo tengo que dejar contento a los chicos de mi equipo y ellos tienen que estar contentos conmigo. Okay. Donde yo estoy disconforme, a mí no me sirve y a ellos tampoco, y donde ellos están inconformes conmigo, a ellos no les va a servir porque van a trabajar en un lugar que no están contentos y a mí mucho menos. Lo que decimos nosotros ahí es, tu estructura es horizontal, no es vertical, digamos. Intento que sea lo más horizontal posible. Horizontal. Por supuesto que toma decisiones, por supuesto que hay obligaciones y lo que sea, pero sí, intento que sea lo más horizontal posible. Sí. Seguro. Y también lo que decimos siempre es, el equipo interno tuyo también son clientes tuyos internamente. ¿Sí? Entonces hay que cuidar tanto al cliente interno como al externo. Totalmente. ¿Sí? Bien, perfecto. Lógicamente en estos 8 años ahí contaste algunas cositas, principales hitos, principales cambios importantes que te han pasado, que decís, che, bueno, ya seguramente hablamos de algunos, el tema de mudarte de lugar, ¿sí? El tema de abrirte solo, seguramente el tema de empezar a, bueno, no puedo solo, tengo que empezar a formar equipos. Sí. ¿Cuáles son los hitos que recordás que... Y como para arrancar, yo arranqué con este tipo de entrenamiento en febrero del 2020, mitad de febrero. Bueno, inclusive me acuerdo que cobré medio mes porque habíamos arrancado mitad de febrero 2020. Al mes pandemia. O sea, arranqué a trabajar, me largué y al mes pandemia. O sea, ya tuve que reinventarme. Computadora, videitos, en ese momento yo vivía con mis viejos, tenía 23 o 24 años, no me acuerdo. En el medio de la pandemia me voy a vivir solo, empiezo a trabajar cuando se empezó a poder trabajar con poca gente, con barbijo y demás, con 2 alumnos en la casa donde yo me estaba mudando, transformé una habitación en el gimnasio. Esos fueron muchos cambios que fueron toma de decisiones que en su momento dudé y después, bueno, fueron beneficiosas. Después el otro importante, el cambio de lugar, salir del club donde me habían abierto las puertas para irme solo, después de toda una movida y un estrés importante con todo lo que genera cambiar o abrir un gimnasio al año, volver a hacerlo de vuelta, y cuando ya todo iba más o menos bien parejo y andaba todo perfecto, volver a hacerlo de vuelta, o sea, como que fue medio caótico, pero a mí me gusta enfrentarme a eso. Eso también lo que decías también, de decir, bueno, si tengo que abrir otro espacio, tengo que tener más gente en el equipo, bueno, buscar el tipo de gente acorde a la necesidad o a la necesidad del gimnasio o a mis prioridades. Siempre con tranquilidad, no volviéndome loco, intentando hacerlo lo más coherente posible, pero sí siempre con una salvedad, horas en el gimnasio, es lo único, sí, ya sea trabajando o ya sea pintando. Recién este año un poco me pude empezar a delegar, quiero pintar esa pared, quiero, no sé, poner piedritas decorativas en un lugar. Hasta los primeros 2 o 3 gimnasios, 2 o 3 años, hacía todo yo. Claro. Que me sirvió para aprender, me sirvió para padecerlo, pero después para disfrutarlo. Entonces, eso creo que es importante. Horas y horas de trabajo. Está buenísimo también lo que mencionás, porque hay empresarios dentro de una misma industria que le va bien y otras que les cuesta más. Desde nuestro lado lo que vemos es el empresario muchas veces que le va bien es el que está encima. Y un poco lo estás mencionando, estás encima, son horas, ya sea horas en el core del negocio o hasta pintando la pared o pensando qué decoración haces. Estás metido seriamente y le metes horas de trabajo. Y para mí es muy importante que si, no sé, se rompió o se salió un pedacito de piso y es incómodo para el usuario, para el alumno, yo tengo que estar ahí para darme cuenta de eso. Si yo no estoy ahí, no me doy cuenta. Entonces me tengo que poner en la piel del alumno y decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puede llegar a tener un alumno? Que se tire al suelo para hacer un ejercicio y se levante y no tenga ni un poquito de tierra. Claro. O sea, tiene que estar limpio. Todos esos detalles, viviéndolo desde primera persona, creo que son fundamentales. Y si uno no está, hay detalles que se le pueden escapar. Y la realidad es que eso para mí es fundamental también. Genial. Y también estabas mencionando un poco el tema de delegar. Bueno, este es un negocio
que vos vas en búsqueda del personalizado, pero también entendés que es por volumen, ¿sí? Y para eso hay que delegar, ¿sí? Correcto. Y ahí creo que es un hito importante, Sí. que lo estás mencionando, del delegar para crecer, ¿sí? Después discutirás hasta dónde y hasta dónde llego. Sí, cuando inicié, tuve una charla con un amigo que él me decía que yo tenía que meter más alumnos y delegar y más gente a cargo y demás, y yo le decía que no, que yo estaba bien con 3 alumnos, solamente trabajando yo y nada más, porque quería hacerlo bien personalizado, bien individualizado el entrenamiento y no consideraba que se pueda crecer con ese tipo de entrenamiento. Después entendí que si uno aprende a delegar, que me costó horrores, como creo yo que a mucha gente, a la mayoría, qué sé yo, a mí me costó mucho delegar, cuando entendí que delegando y asesorando o haciendo más profesional a diferentes colegas o intentando ayudar a crecer a otros colegas y sabiendo delegar, se puede crecer. Y después, bueno, yo elegí el crecimiento profesional y personal a partir de la delegación. Sin poder delegar no hubiera podido crecer. Bueno, como vos decís, uno elegirá. Capaz que hay gente que prefiere quedarse con algo más chico y no delegar. Yo al principio tenía ese pensamiento, después fui mutando y me fui o me incliné por delegar y poder crecer. Eso, estaba hablando de mutar. Una de las preguntas que siempre hacemos es ¿qué le dirías a Ayrton desde cuando arrancó en ese 2017 a hoy, que claramente no es el mismo? Cambio, sí. Has tenido un montón de experiencia y aprendizaje en el camino. ¿Algún consejo a esa persona que arrancó esa idea, ese proyecto, ¿sí? Porque capaz que alguno lo está escuchando de otro rubro, o incluso también de lo que tiene que ver con entrenamiento, ¿qué le podrías decir? Nunca me había puesto a pensar que si se encontrasen en el Ayrton de hoy y el de hace 8 años atrás, qué hablarían o qué pensarían, pero la realidad que bueno, le diría que por medio del trabajo y del esfuerzo continúe por ahí, que va a ir bien, que si hoy estoy parado donde estoy, gracias a Dios, contento, feliz con lo que hago, con lo que puedo dar y demás, fue por medio de eso, de esforzarme, de tener valores, de poder estar, como decía recién, trabajar y estar, fines de semana, sábado, domingo, seguramente a veces de manera excesiva. Pero nada, que... Es un tema ese, sí, la salud emocional de... Total. Pero nada, que siga por el camino de hacer lo que uno le gusta, lo que uno le llena y intentando poder disfrutar de lo que hace. Si bien yo no soy de esos que romantizan el trabajo, no soy que ama lo que hagas y no trabajará ningún día de tu vida, no entro en ese juego, pero sí considero que si uno le gusta lo que hace, lo va a hacer mucho más llevadero y puede estar toda su vida haciéndolo. Le diría a Ayrton de 2017 que estudie un poco más inglés, que hoy me está costando. Mira, tremendo. Sí, pero que estudie, que no dé nada por perdido ni nada por sentado, que todo el tiempo hay que estar reinventándose o profesionalizándose o creciendo o buscar un crecimiento por lo menos, y que nada, que tranquilo, que es una ciudad Tandil que va en desarrollo a nivel deportivo, que nada, que haciendo las cosas bien y ordenadas se puede ir bien. Hablando de ordenadas, ¿cómo te ordenás en cuanto al tema de las finanzas, de los números? Porque también, o sea, claramente vos liderando el negocio estás en todas, ¿sí? Sí. ¿Cómo te organizás? Yo soy muy hincha pelota, perdón por la palabra, re pesado con el orden y demás de las finanzas, pero también mi novia es contadora. Ok, bien. Y la realidad que ella desde el día 1 está al lado mío, viste que yo siempre hablé de nosotros, hablé en plural, Sí. siempre la nombro a ella porque, o de manera paralela, porque desde que arranqué estoy con ella y hacemos esto todo el tiempo en conjunto. Si bien yo estoy el que estoy ahí metido en el campo, la parte de las finanzas, sí a mí me encanta y me gusta, ella me da la parte más profesional, por decirlo de alguna manera.
La realidad que me asesora o nos asesoramos en conjunto y tomamos determinaciones en conjunto. Entonces me hace el trabajo mucho más fácil. Bien, ahí como el éxito que se tiene es un poco, obviamente, por hacer bien el core del negocio, pero también ir profesionalizándose en las áreas soporte, en este caso las finanzas, tan importantes para que haya un crecimiento, pero de manera ordenada. Sí, totalmente. Como te digo, a mí por ahí me relajé o me hizo relajar en muchas cosas, o por ahí en tomar decisiones. En el momento de abrir un gimnasio hay que hacer una inversión y bueno, hay que buscarle la vuelta, cómo se hace, pim, pum, de acá, sacamos acá, ponemos acá, invertimos acá, acá sí, acá no. Pero también, nada, para mí el orden es la clave de todo. Y si uno está ordenado, la realidad que también, nada, se hace todo más fácil. Me ayudó desde, ya te digo, mi novia desde mi lado la parte contable, pero el orden hace que vaya todo, que fluya todo mejor. Y también cuando uno va desde los inicios, muestra un orden, tanto hacia el cliente o al usuario o al alumno, también se van adaptando a eso. Entonces como que ya llega un momento que medio como que va solo. El tema de los pagos, el tema de, no sé, el agua para tomar los chicos, la gente que van todos los miércoles, el tema de la limpieza, está todo bien estructurado. Entonces cuando hay una estructura bien sólida, hace el trabajo un poco más fácil. Bueno, estamos hablando ahí de procesos. Muy importante el tema de que un negocio tenga procesos. Obviamente al principio, cuando vos arrancaste, vas a ir aprendiendo y viendo lo que sirve y lo que no sirve, pero después eso de ir documentando y realizando procesos, como siempre decimos nosotros, eso va a hacer que el conocimiento no esté solamente en la cabeza de Ayrton, sino también trasladarlo a un proceso y que ese proceso se conozca por todo el equipo y eso hace más sustentable sí, en el tiempo. Las últimas hay dos preguntas. ¿Qué sigue para Ayrton? Entrenamientos, ¿qué es lo que sigue? Si hay algo que se pueda contar. No, ahora estoy con un pequeño proyecto de querer cambiar la forma, quiero hacer un poco más tecnológico de gimnasio, vamos a trabajar con tablets y demás, una aplicación. Buenísimo. Lo que pasa es que bueno, eso lleva tiempo, estoy podría decirse en la parte final, pero bueno, al mismo tiempo la parte más fina también, más rigurosa. Nada, quiero cambiar un poco de esa dinámica como para darle un poco más de, no sé si prestigio es la palabra correcta, pero sí pasar del papel a la lapicera a una tablet un poco más digitalizado. Creo que puede estar bueno eso. Eso es para el usuario un valor agregado, o sea, internamente. En realidad el usuario no le va a cambiar nada porque nosotros los profes manejamos todo, la rutina, todo el tiempo. Okay. No es que se la damos al alumno. Bien. Eso creo que es un valor agregado del gimnasio. Bien. Nosotros, el alumno nunca agarra la hoja y se pone a entrenar. Siempre la va a tener el profesor y es algo totalmente guiado. Lo que pasa con el profesor, en vez de tener una planilla con hoja y lapicera, va a tener una tablet todo digitalizado. Le va a dar, el usuario no va a tener demasiada incidencia en esta decisión, pero sí le va a dar un poco más de profesionalismo o más prestigio, por decirlo de alguna manera, al gimnasio. Y después nada, algunas cuestiones de estética, de infraestructura. Bien. No más que eso. Por el momento. La realidad que en enero y en febrero, que son meses entre comillas de baja, no, entre comillas no, son meses de baja por cuestiones de calendario, bajó lo mismo que todos los años, o sea, se mantuvo el promedio y ahora en marzo arranca el mes fuerte hasta fin de año y la realidad que va bien. Como siempre digo, bueno, es material y hay que ir renovándolo. Este año me voy a abocar más que nada a eso, a dejarlo lo más lindo y prolijo posible el gimnasio, pero no tengo ningún objetivo fuerte más que pintar alguna pared, comprar material, renovar el material y ya te digo, digitalizar las rutinas. Después, por ahora, me quiero relajar un poquito. Tengo algunos proyectos personales extra al trabajo y por ahí tengo un poco las energías mentales y económicas, si se quiere, en otro proyecto personal que no tiene nada que ver con el tema de trabajo. Entonces, nada, este año dejarlo prolijito y que vaya. Que bueno, también está bueno Sí. Eso. Y como último y para ir cerrando, que lo fuimos charlando también, pero como para dar ahí un cierre, para entender la industria, ¿qué ves cómo se está comportando hoy la industria, el mercado, que tiene que ver con entrenamientos? Y está en pleno crecimiento. Pleno crecimiento. No sé, por lo menos debe haber, no quiero mentir ni hablar al aire, pero debe haber un gimnasio por mes que abren en Tandil. La realidad es que hay muchos gimnasios cada vez más.
Pero nada, como te decía, me inspira o me obliga, mejor dicho, a tener que estar todo el tiempo al lujo de detalle en lo mío y para seguir mirando para adelante y seguir creciendo. Me pone contento que si hay gimnasio porque hay gente que quiere entrenar. Bien. Peor sería que no haya gimnasio y que a la gente no le interese entrenar. Prefiero tener yo la obligación de tener que mejorar para crecer y no la preocupación de que no hay gente que quiera entrenar, así que eso está bueno. Y son las reglas de juego, es la realidad. Como en todo ámbito de cualquier tipo de rubro, son las reglas de juego. Si vos mañana pones un gimnasio, y bueno, yo tendré que mejorar, preocuparme por mejorar para que la gente venga conmigo y no vaya con vos. Dentro de las reglas normales del respeto y las buenas reglas de juego. Seguro. Me parece que está bueno y nada, es parte de... Bueno, Ayrton, de vuelta, muchas gracias, por lo compartido. Gracias a vos. La verdad que es sumamente interesante conocer actores principales en este caso de la industria del entrenamiento, locales, ¿sí? Así que bueno, gracias por abrirnos las puertas y conocer un poco más. Bueno. Estaremos en contacto y bueno, gracias a todos por escucharnos. Espero que también sea útil para los oyentes. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias.